en la materia de procesos, lo que he hecho es organizar grupos de 3 estudiantes y comer los ejercicios propuestos de la bibliografía que les he planteado. Entonces, en la materia de instrumentación de procesos, voy a tratar de hacer un banco de preguntas. Y ese banco de preguntas tienen que ustedes, en primer lugar, les daré como tarea, después yo los voy a resolver y tendrán, digamos, ese banco de preguntas. Y entonces a la hora de dar su primer parcial, en base a ese banco de preguntas, vendrán, digamos, el planteamiento de sus exámenes, ¿no? Y probablemente sea una entrevista como en este momento, ¿no? Entonces alguien puede prender su, qué sé yo, su cámara y su micrófono para que yo pueda hacer la entrevista directamente, ¿no? Entonces, aquí tengo una lista de 169 estudiantes, 159 estudiantes, ¿no? Y puedo hacerlo en orden para su examen y puedo hacerlo en un par de días, si es que el tiempo no me alcanza para su evaluación. Y ustedes tendrán a mano su banco de preguntas y muchas de ellas son de criterio, ¿no? Podría poner algunos ejemplos que les he dado, digamos, en anteriores meses, ¿no? Por decir, la capacidad de un quemador, por ejemplo, ¿no? Los quemadores están diseñados según los fabricantes en kilocalorías por hora, ¿no? Otros lo traen en otras unidades, en millones de BTUs por hora, y ustedes tienen que tener criterio de esa cantidad de energía que brinda, digamos, un quemador atmosférico o un quemador presurizado, ¿no? Entonces, voy a compartir un poco esta parte para que se me entienda, ¿no? Por lo demás, la materia tiene un contexto bastante teórico. Me hubiera gustado que participen, digamos, en el campo práctico. He hecho yo todos los esfuerzos el anterior semestre de hacer clases prácticas también y demostrativas, ¿no? Acá en la mesa, por primera vez, yo también lo hice por primera vez, utilizando termopares caseros para ver la señal de la respuesta de la migración de electrones que tiene cuando una junta es calentada, ¿no? Entonces, para muchos, posiblemente lo que estoy hablando es completamente nuevo, pero voy a volver a repetir este semestre estas prácticas, ¿no? Y sobre la marcha van a surgir un montón de preguntas sobre estos experimentos que hagan, ¿no? Principios de la conductividad, de la flotabilidad, principios de la diferencia de potencial. Vamos a utilizar tal vez algunos elementos piezoeléctricos, piezoresistivos, etcétera, pero que ustedes tengan un contexto de aplicación hacia procesos nuevos, ¿no? Voy a entrar, digamos, a manera de ejemplo, esta parte de los quemadores. Pero antes quiero compartir la bibliografía básica que vamos a utilizar en este semestre. Esta bibliografía generalmente es de referencia solo. Yo voy a complementar con muchas páginas web. Van a ver de que inclusive las clases que yo doy en algún espacio de YouTube está también descrito, ¿no? Lógicamente yo algunas clases que había logrado improvisar, he logrado ver en YouTube clases colgadas de la misma naturaleza. Sin lugar a dudas, pueden ustedes grabar las clases. Enseguida voy a darles algunas recomendaciones adicionales que no he dado, digamos, el anterior semestre. Voy a entrar a un momento para discutir, digamos, o presentar la bibliografía que vamos a utilizar.
¿Están viendo, jóvenes? Sí, doctor, se ve lo que está Ya. compartiendo. He puesto un poco la bibliografía. Antonio Creus Solé es una de las bibliografías que he utilizado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ustedes podrán ver de que hay en formatos PDF, ¿no? Creo que, no sé si hay páginas. Aquí está. Esta es la 8ª edición. No sé si se puede bajar esto. Dice que sí. Sí, este es para comprar. Pero ustedes pueden revisar. Hay diferentes ediciones, jóvenes. En algún caso yo tengo en formato digital todo el libro. Voy a tratar de ubicar y pasarles, ¿no? Entonces, este es uno de los textos básicos que vamos a utilizar este semestre. Bueno, aquí está un poco el índice analítico de este texto, ¿no? Ahí está un poco la introducción, definiciones de control. Esto es lo que suelo hacer en clases, ¿no? Todas estas definiciones, campo de medida, que se llama en inglés range, el alcance, que se llama el span, histéresis, exactitud, todo eso, ¿no? Y sí. Entonces acá está un poco generalizado en el texto, ¿no? Pero la materia está circunscrita a 4 variables, ¿no? Acuérdense de esto. Temperatura, presión, nivel y flujo. Entonces, todos estos 4 conceptos son los que se desarrollan en la materia de instrumentación de procesos. Voy a pararlo esto. Y esto. Entonces, este es uno de los textos que pueden utilizarlo. Yo voy a buscar entre mis cosas. Tengo en mi disco duro el libro completo. No sé si algún estudiante del anterior semestre lo tiene. Doctor, si gusta yo lo puedo pasar. Tengo la 8ª edición. Oh, excelente. ¿Quién habla? Leonardo Pierola. ¿Qué tal, Leonardo? Bueno, te voy a agradecer bastante por querer o socializar, digamos, el texto. Esta mañana, por ejemplo, cuando pasé instrumentación o introducción a los procesos, imagínense ustedes en este celular, pueden tener todito el texto. Y he quedado gratamente sorprendido que toda la bibliografía que les he dado hay en formato digital. Entonces, es una gran ventaja ya tener, antes cuando nosotros estudiábamos, era un viacrucis tener las fotocopias de los libros, ¿no? Porque eran muy prohibitivas.
Hoy en día es sencillo, ¿no? Tal como Leo nos está ofreciendo. Muchísimas gracias, Leonardo. Puedes a través de WhatsApp pasarles a tus compañeros y tener este texto. Y muchísimas gracias. Sí, doctor, justo acabo de verlo. Gracias, Leo. Entonces, siempre es ponderable. Este semestre voy a tratar de hacerlo lo más práctico posible, de tal forma que no haya dificultad en la aprobación de esta materia. Ya, como les digo, voy a confeccionar de cada temática un banco de preguntas, ¿no? En una primera etapa les daré con práctica para que puedan responder, ¿no? Y después, cuando logre hacer la revisión, haré las correcciones de estas preguntas para que mejoren sus respuestas. Ya, no sé si alguien tiene alguna sugerencia. Después, en el contexto de la bibliografía, también hay otros libros que utilizo, que es el caso del Manual del Ingeniero Químico. Seguramente en el Manual del Ingeniero Químico hay la última edición, pero hay una edición que lo han publicado los de la edición McGraw-Hill, el libro de PESI, que es el Manual de Ingeniero Químico, en diferentes tomos. Si mal no recuerdo, creo que está en el tomo, creo, en la parte de instrumentación. De ahí también hago una extracción de todo lo que se llama el control por retroalimentación, ¿no? Porque, fíjense, la instrumentación, un proceso se puede controlar manualmente, ¿no? Se da una válvula de calefacción y luego, gracias, Jenny. Si queremos aumentar un flujo, pues aumentan el flujo para homogeneizar la temperatura, o sistema de agitación, lo mismo, pueden variar la velocidad de agitación para mitigar la transferencia de calor, qué sé yo, y uno puede hacer el control manual, pero eso se llama control por retroalimentación, pero que es lazo abierto, ¿verdad? ¿Recuerdan los estudiantes del anterior semestre? Cuando no hay la intervención de la mano, ¿no? O de instrumentos, en este caso de control automático, este sistema de control se llama retroalimentación lazo abierto. Basta que haya un equipo de control automático en el proceso y eso se llama instrumentación lazo cerrado, ¿no? O también se llama, qué sé yo, control por retroalimentación simplemente, ¿no? El feedback que llaman en inglés. Y recuerden, hay un lazo cerrado y un lazo abierto. Entonces, utilizo este texto para contextualizar los controles manuales y automáticos, ¿no? Después, dentro del contexto de la bibliografía, están las páginas web. Y cuando hablo de páginas web, ustedes saben que Internet está abierto. Voy a tomar como ejemplo lo que anunciaba sobre los quemadores. Voy a compartir otra vez y entro, digamos, a los quemadores Mettler, digamos, ¿no? Con doble T. Y aparece uno, Emprendimiento Fénix Catálogo Productos. Entonces, si yo les estoy hablando de quemadores presurizados o atmosféricos, pueden visitar cualquiera de estas páginas, ¿no? Aquí me sale uno que más o menos conozco. Están viendo, ¿verdad?
doctor, no. ¿No están viendo? Sí, se ve, doctor. Ay, perdón, yo había fijado su pantalla. Sí se ve ahora. Sí. Entonces he entrado, lo único que he puesto es quemadores presurizados Mettler. Entonces me sale esta primera página y esta es una empresa argentina que fabrica estos quemadores, estos rojos que están viendo. Esto es para una caldera, por ejemplo. Acá está para otros usos. Acá están, fíjense la llama azul, que está bastante controlado, digamos, el proceso de combustión, ¿no? Entonces, esta empresa se ha dedicado, digamos, a la especialización de este tipo de quemadores, ¿no? Fíjense acá lo dicen, ¿no? Termomecánica, fabricación de venta, quemadores, Mettler, una sola tea, es decir, Mettler, válvulas, generadores, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense la calidad de la combustión. Y esto no se lo ha hecho en un solo día, ¿no? Son años de experiencia para lograr este tipo de combustión. Aparentemente es una combustión perfecta cuando se tiene esta coloración, ¿no? No se está desechando combustible y más bien es la máxima utilización. Aquí hay quemadores atmosféricos, ¿no? Esto se utiliza para sistemas de secado, ¿no? Por ejemplo, he visto muchas empresas que se dedican, digamos, a secar frutas deshidratadas, otros utilizan para secar, por ejemplo, ustedes conocen el orégano, ¿no? El orégano, cuando se consigue, es como la alfa es húmeda, ¿no? Y tiene que ser sometido a un proceso de secado, ¿no? Y no se lo puede hacer con un quemador presurizado, se tiene que hacer con un quemador atmosférico. Lo que ustedes tienen en casa, en sus cocinas, son quemadores atmosféricos, ¿no? Pero son domésticos. En cambio, estos son quemadores atmosféricos para uso industrial. Y acá están las capacidades. Acá dice 25.000 kilocalorías por hora, hasta 100.000 kilocalorías por hora puede brindar esta empresa, porque diferentes capacidades, ¿no? Entonces, en instrumentación vamos a aprender, saber calcular la demanda de energía que necesitan para un determinado proceso. Enseguida voy a poner un ejemplo. Recuerden, 25.000 a 100.000 kilocalorías hora. Esos son quemadores atmosféricos, ¿no? 25.000 a 100.000 kilocalorías. Luego entramos a sistemas mucho más complejos. Aquí están los sistemas presurizados, ¿no? Acá, fíjense, hay sistemas CM dual, etcétera, ¿no? Estos quemadores, dice, tanto el CM son para gas natural, gas licuado, inclusive combustibles líquidos como diésel, queroseno, y fíjense el rango de las capacidades de estos equipos. Alcanzaba hasta 100.000 kilocalorías. Este puede brindar desde 30.000 hasta medio millón de kilocalorías, ¿no? 500.000 kilocalorías por hora. Y aquí están las aplicaciones, cámaras de combustión, para calderas, etcétera, ¿no? Entonces, dan las características geométricas de estos quemadores y acá están las capacidades. Ustedes podrán ver acá, hay diferentes modelos. Esta es la más pequeña, ¿no? Que tiene una capacidad de 30.000 a 70.000, hasta llegar al CM40, que es medio millón de kilocalorías por hora. Por lo demás son características geométricas para aspectos constructivos, ¿no? Fíjense, los motores están diseñados para corriente monofásica, todas ellas. Y también las potencias, ¿no? Entonces, los quemadores pequeños necesitan, qué sé yo, 0.20 HPs y el máximo es de 1 HP, ¿no? Entonces, la pregunta para todos es, yo ya tengo la capacidad del quemador y cuando he diseñado un determinado proceso,
no sé cuál de ellos voy a elegir. Entonces, yo voy a hacer un banco de preguntas donde utilice cualquiera de estos quemadores atmosféricos o de repente necesitan solamente los quemadores atmosféricos, ¿no? Ahí están, ¿no? Calderas domésticas, hornos de aire caliente, equipos de combustión para tiraje natural, bueno, secadores de tabaco. Como les decía, pueden secar hojas, pueden secar frutas, qué sé yo. Entonces, estos quemadores atmosféricos tienen sus propias características de aplicación y también los atmosféricos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo genero una pregunta, digamos, utilizando esta fotografía? Voy a cesar esto para que quede bastante claro. ¿Ya? Entonces, voy a tratar de escribir en la pizarra. Fíjese que con esta enfermedad he quedado bastante débil en la motricidad, ¿no? De todas maneras, ya puedo levantarme, etc. Voy a usar el pizarrón y voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes vean de que esas fotografías, esas capacidades deben cruzarse con la materia de instrumentación de procesos, porque ustedes ya saben, cuando vienen a esta materia, ya tienen conocimientos de transferencia de calor, transferencia de flujo de fluidos y transferencia de masa, ¿no? Los que tienen desventajas son los estudiantes de alimentos, que posiblemente no hacen la parte de reacciones químicas ni tampoco transferencia de masa, como la destilación. En esta materia yo voy a hacer el esfuerzo de transmitirles esto, ¿no? Como podrán ver ustedes, he hecho un pequeño diagrama. Se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, se ve. Lo que he pintado, y esto fue una pregunta de un examen en las clases presenciales, ¿no? Y esto puntuaba 40 puntos en ese examen. Y les he preguntado a los estudiantes, ¿no? Y aquí hay que complementar.
con la pregunta, ¿no? Y la pregunta decía que una empresa petrolera, a la hora de cesar el turno, 100 operarios, ¿no? He puesto, digamos, 100 duchas. 100 duchas son necesarias para el aseo del personal antes que deje la empresa. Y suponiendo de que las 100 personas entran simultáneamente a un proceso de limpieza y sabiendo de que cada operario, cada técnico va a recibir aproximadamente 100, 150, creo que era, o 100 litros durante 20 minutos de duchado, ¿no? Y se supone que el sistema está totalmente automatizado y el sistema brinda una temperatura de 30 Celsius para el efecto de limpieza. Entonces, estoy incorporando ya datos. Por ejemplo, flujo másico. Flujo másico, vamos a poner, digamos, 100 kilogramos hora. O 100 kilogramos en un tiempo de 20 minutos. Puedo poner 150, digamos. 150 litros o 150 kilos. En el caso del agua, por la densidad es lo mismo. Entonces les daba que cada operario utiliza 150 litros, un fusil y medio más, no, tres cuartas partes, ¿no? Un fusil es 200 litros. Entonces, tres cuartas partes de fusil lo utilizan para su limpieza. Y si son 100 operarios, pues bastará multiplicar 150 por 100, ¿verdad? Entonces, 150 por 100 duchas. Y esto es 150 por 0. 15.000 kilogramos y dividimos entre 20 minutos por una hora, tiene 60 minutos. Entonces, ya tienen ustedes la tasa de alimentación en kilos por hora, ¿verdad? Entonces, la pregunta para todos es, cuando introduzco un quemador, la pregunta del examen decía, calcule la capacidad de ese quemador para poder satisfacer el confort en el proceso de limpieza de los 100 técnicos de esta empresa petrolera. Eso era. Entonces, el estudiante se ha perdido y ningún estudiante pudo responder. Entonces, haré en el banco de preguntas un planteamiento de esta naturaleza. Yo puedo dejarlo planteado, ¿no es cierto? Pero puedo terminarlo en este momento porque es sencillo. No me interesa cuál es el sistema de calefacción, pero yo digo, tiene que ser un quemador presurizado, pues tendrán que ustedes buscar quemadores presurizados, como el que acabo de mostrarles de esta empresa, ¿no? Phoenix, donde hay una escala de quemadores presurizados y también quemadores atmosféricos. Hay capacidades también. Entonces, si yo planteo quemador atmosférico, pues tendrán que buscar el quemador adecuado para ese quemador atmosférico. Si es un quemador presurizado, pues de igual manera buscar la escala de quemadores presurizados para agua caliente. Cuando digo presurizado, son para grandes capacidades de energéticos. Entonces, hay una limitación entre los quemadores atmosféricos respecto a los quemadores presurizados. Acabo de mostrarles las escalas. En los presurizados nunca llega a 500.000 de BTUs o kilocalorías. Llegan, digamos, máximo hasta 100.000, que hemos visto, kilocalorías. Y en el otro caso, empieza de 30 a 70.000 hasta 500.000 de kilocalorías hora. Entonces, la pregunta es, quiero que usted me incorpore un quemador que satisfaga el confort del proceso de limpieza de estos técnicos. Y todos los estudiantes perdidos, ¿no? Y decir inclusive, no considere pérdidas
al exterior en el proceso de intercambio de calor. Agua fría con quemador. Se sabe que hay pérdidas de calor, pero si uno restringe y que es un sistema adiabático, pues ya está, no consideran pérdidas. Entonces, ¿cuál era la respuesta? En primer lugar, el agua entra a un proceso de calentamiento, pero en ningún momento evaporo, ¿no es cierto? No está haciendo cambio de fase, solamente estoy calentando. Es como su caldera, que tiene que calentar solamente hasta 30 grados y parar ahí. Pero como es un proceso continuo, el quemador está brindando su energía por unidad horaria. El operario está utilizando por unidad horaria también el agua. Entonces es un proceso continuo. Entonces, ¿cuál era la respuesta? Calor, flujo másico, la capacidad calórica promedio y temperatura final menos temperatura inicial. ¿Se dan cuenta? ¿Esto qué se llama? Se llama simplemente calor sensible. Entonces, tienen ustedes la masa, tienen la masa del proceso, ¿no es cierto? Que está, qué sé yo, la multiplicación de sus valores. Entonces van a tener un flujo másico que se requiere para los 100 operarios por unidad de hora. Entonces entra aquí. Y está solucionado el dato del flujo másico requerido para ese tiempo, ¿no? Esto está solucionado. El CP. El CP es una kilocaloría por kilogramo por hora. O en este caso los Celsius, ¿no? Acá es kilogramos hora. Esto es kilocalorías, kilogramo Celsius. Temperatura final y temperatura de inicio es sencillo. La temperatura final es 30 grados centígrados y la temperatura de inicio es 20 Celsius. Puedo dar hasta 15 grados. Ustedes pueden poner el valor que quieran, porque es agua fría, 15 o 20. Entonces está solucionado todo. Y aquí sale. Y de aquí sale un valor. Este valor se va a simplificar en Celsius con Celsius, kilogramos, y aquí genera solamente kilocalorías, ¿no? Kilocalorías hora. Entonces, esta es respuesta, esta es la capacidad del quemador. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta capacidad del quemador les va a permitir entrar, digamos, a una escala. Que es acomodar las respuestas, ¿no? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, se ha entendido. ¿Difícil o Sí, doctor. sencillo? La mayoría de los chats que mandan es muy sencillo. Sí, doctor, se ha entendido. ¿No? Sencillo. Entonces, a muchos estudiantes les he planteado esto. Y el estudiante, no sé, se pierde, se complica, ¿no? Entonces, en su examen, basta que veía que hacían el cálculo de cambio de fase, les he puesto 0, porque no hay criterio de manejo de los valores energéticos. Entonces, instrumentación es así la materia. Y voy a lograr confeccionar una infinidad de preguntas muy sencillas. Entonces, este número que sale acá, pues es la multiplicación de esos valores. Entonces, yo no tengo a mano una calculadora, pues si alguien lo ha calculado, me lo puede decir, por favor. Sale 450.000 kilocalorías hora. Entonces, la capacidad del quemador, ¿cuánto dice? 450.000 kilocalorías hora. 450.000
Ahí está. ¿Mm? Después, si gustan, les voy a mandar una fotografía de esto para que tengan. Entonces, ahí está. Acaban de decirme la capacidad. Entonces, si ustedes han hecho la tarea, voy a compartir otra vez. Me voy a los presurizados. Y si el estudiante ha hecho bien la tarea, cuando diga qué capacidades existe de quemadores, va a encontrar esto. Aquí están las capacidades. 40.000. Fíjense. 40.000 a 170.000. Esto no elegiría porque no satisface la capacidad que he calculado, que es 450.000. Entonces buscaría uno que se acomoda. Aquí está, la OMC 40. La OMC 40 tiene una capacidad de brindar un valor energético de 300.000 a 500.000 kilocalorías por hora. Entonces, mi respuesta sería que elegiría este quemador presurizado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Fíjense, hay hasta de 3 millones de kilocalorías. Son quemadores mucho más sofisticados, ¿no? Este es el caso de quemadores presurizados. Vamos a ver los quemadores atmosféricos. Aquí están también los quemadores convencionales. Aquí hay otro, ¿no? La SM42, que también me sirve. De 340 a medio millón de BTUs. Ustedes casi han calculado 450.000. Esa sería la respuesta de selección para el caso de quemador presurizado. ¿No? Ahora vamos a ver en los quemadores atmosféricos. Aquí están sus capacidades, veremos. Aquí hay. Ninguna satisface, ¿se dan cuenta? Aquí está en kilocalorías, lo máximo es 100.000 kilocalorías hora. Entonces, podría haber dicho presurizado o atmosférico. Entonces, la respuesta será, usted necesita un quemador presurizado de tal capacidad, digamos la CM40. Listo, esa es su respuesta. Voy a parar la... Listo. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien, Sandra. Sí, doctor. Sencillo, ¿verdad? Entonces tienen que empezar a tener este tipo de criterio técnico, jóvenes. ¿Ya? Y cuando vayan a una industria, estoy seguro de que cuando tengan sistemas de calefacción, sistemas de desemplazo o sistemas para quemar, etcétera, secado, digamos, ¿no? Los gerentes o los dueños se van a dar cuenta que ustedes manejan muy bien la parte energética, ¿no? Porque no vamos a comprar a lo loco, digamos, un quemador atmosférico. Han visto que tiene una limitación solo hasta 100.000 kilocalorías hora. ¿Cómo van a introducir un quemador utilizado si su demanda es casi medio millón de kilocalorías por hora? Sería absurdo, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tener esa capacidad de solución, de aconsejar las capacidades, ¿no? Y eso vamos a aprender en instrumentación de procesos. No sé si hay algunas preguntas adicionales. Sin miedo. Preguntar, doctor, ¿esta tarea tendría que estar en nuestro cuaderno de tareas? Sí, ¿verdad? Exactamente.
Sería Pero, la tarea 1, ¿no? sí. A ver, yo quería sorprenderse el anterior semestre a todos los estudiantes. Y ahí estoy seguro que algunos estudiantes disciplinados hubieran aprobado la materia sin dificultad, ¿no? Ahora les paso el chisme, ¿no? El anterior semestre, lejos de las evaluaciones que iba a hacer, claro, yo empezaba a darles tareas y en función de esas tareas iban a salir sus preguntas para examen, ¿no? En este caso, yo voy a tratar de crear, aparte de las tareas, un banco de preguntas también, que van a estar incorporadas en su texto de tareas, ¿no? Por eso preguntaba a la señorita si esto lo llevan al texto de las tareas o al texto normal. Entonces, como les decía, les paso el chisme. Yo quería sorprenderles en el primer parcial, es decir, a ver, Adriana Natalia Díaz Kunstek, digamos, ¿no? Por favor, me manda su cuaderno de las clases virtuales y también de sus tareas escaneado esta tarde. Entonces, lo que tendría que hacer la señorita eh, Adriana es escanear sobre la marcha por su celular, qué sé yo, y mandármelo a mi correo electrónico que les voy a dar y sobre la marcha es revisar. No solamente a Adriana, podría darlo, digamos, a Alexander, podría darle a Alison, unas 15 personas o 20, digamos, ¿no? Porque tener 152 tareas también es pesado, ¿no? Entonces, de estas personas que yo voy a elegir, seguramente sus promedios o puede que la hagan primer o segundo parcial, es para que mejoren su evaluación. Si veo sus cuadernos que son completamente garabatos, que se han faltado a clases, no han podido tener la secuencia de las clases virtuales, etcétera, no va a ser lo mismo que aquel estudiante que haya sido ordenado. Su cuaderno viene que es una constancia que ha venido a clases o ha asistido a clases virtuales y las ha ordenado en forma muy disciplinada, ¿no? Entonces, al estudiante le puedo poner 100 y eso va a ponderar para su evaluación. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado en eso. Le estoy dando ya una opción abierta para su evaluación. Voy a revisar sus cuadernos y tienen que estar bien hechos sus cuadernos. Este ejercicio, por ejemplo, es un ejercicio muy práctico. El día de mañana, cuando estén en la industria, de repente echen mano a su cuadernito que esté bien hecho y sencillo, van a dar una respuesta muy técnica y valiosa para una empresa. Ya, el anterior semestre no les he pasado este chisme, pero ahora les estoy pasando a todos ustedes para que se hagan, perdón, para que sean ordenados, perdón. Miguel Peñalosa ha vuelto. No sé si hay preguntas, jóvenes. Si no hay preguntas, pues ahí vamos a cesar nuestra clase de hoy. Y en primer lugar, agradecerles por el tiempo. Es decir, estoy ganando fortaleza, ¿no? Es bien difícil. Por lo demás, estoy bien, tengo una alimentación normal, etcétera. Pero esta enfermedad ya ha sabido traer muchas secuelas, muchos organismos. Cada organismo es distinto, ¿no? Y en general, después de estar casi un mes en terapia intensiva, estoy aprendiendo a caminar jóvenes, ¿no? Y va a haber oportunidad de intercambiar esta experiencia para que ustedes tengan cuidado. No sé si hay alguna sugerencia. ¿No hay? ¿No hay ni un chat? Gracias, Sandra.
Gracias. Tengo que fortalecer con proteínas, ¿no? Porque de 100 kilos bajar a 73 kilos, casi más de 26 kilos se perdió. Muy bien, Isaura. Lo mismo, Verónica. Bueno, vamos a quedar en eso y continuamos mañana. ¿Ya? Ya cuídense, jóvenes, y hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Se cuida. Mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.